Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Mundo Despierto. Hemos venido hablando con nuestro colaborador desde Argentina, Daniel Agüero, sobre todos estos temas que tienen que ver con la Tierra plana y que hemos titulado Tierra plana y la Matrix. Hoy ya es la tercera parte y vamos a dejarlo en esta tercera parte y más en un futuro vamos a hablar sobre otros temas que tienen que ver con la Luna, el espacio, todos estos viajes espaciales y bueno, todo lo que hemos sabido a través de la historia. Mi querido amigo Daniel, bienvenido una vez más a nuestro canal. Bueno, gracias Leonardo, gracias a la audiencia por escucharnos y por compartir su tiempo y que podamos compartir estas explicaciones a las cosas que tenemos tantos interrogantes. Sí, espero que usted haya seguido viendo los dos videos anteriores. Hemos venido explicando algunas cuestiones como la curvatura de la Tierra. Hemos hablado sobre las constelaciones, sobre el Sol, la Luna, todo esto, la rotación de la Tierra, los viajes de los aviones, ¿no? De que a veces hay unos viajes que son demasiado largos cuando lo pueden hacer un poco más cortos, etcétera. Y hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con aquellos exploradores del pasado, ¿no? Que fueron aquellos que digamos, empezaron a abrirse, ¿no? A campo a través de viajes importantes que eran dados por gobiernos, como lo fue, por ejemplo, Cristóbal Colón y ahora de quien vamos a hablar, James Cook. ¿Quién fue James Cook, Daniel? ¿Qué nos puedes decir sobre él? Y James Cook era una persona que nació en Escocia. Él estudió hasta los 12 años de edad en Inglaterra, y luego él, al tener tanto conocimiento y gustarle tanto la parte marítima, fue teniendo una gran entrega hacia todo lo que es la cartografía, por llamarlo de alguna forma, y empezó a interesarse en esos temas, y el gobierno de Inglaterra lo nombró como encargado de esa parte de cartografía en la Armada de Inglaterra. Él tenía barcos a cargo, o sea, no era una persona independiente que buscaba nuevos horizontes, sino estaba comisionado por Inglaterra. Él hizo varios viajes expedicionarios, y fue haciendo cartografía, que son prácticamente todo lo que se usa hasta hoy. Sufrió muy pocas modificaciones de lo que hizo Cook. Más allá de toda su vida, que puede estar en internet, está en YouTube, está por todos lados, pero podemos ver de que uno de los tantos viajes que él hizo, en el viaje en 1773, cuando hizo el viaje más que nada para la parte sur del planeta, porque antes había cartografiado lo que era Australia, las islas Hawái, las fue identificando, fue poniendo sus leyes entre los aborígenes, cosa que le trajo conflictos después del día de mañana, pero ahí, cuando él llegó y cartografió lo que era la Antártida, que hizo todo ese viaje alrededor de la Antártida, como nos enseñan en la escuela, en el planeta, le llevó 96.000 kilómetros, tuvo que recorrer, o más de 96.000 kilómetros fue lo que cartografió, el tiempo que estuvo. Básicamente fue más del doble de lo que él pensaba que le iba a llevar. Entonces, luego, a todo eso que él cartografió, hizo, después vinieron muchos navegantes más que hicieron también esos mismos recorridos similares y cartografiaron las mismas distancias prácticamente, que no condicen con lo que sería el perímetro de la Antártida en la Tierra globo, sino que condice con las medidas que dicen que tiene la Tierra plana, que la Tierra plana nos dice que la Antártida es un anillo
alrededor de todo el planeta. El centro es el polo norte, que es el geomagnetismo que va para el polo norte, y el sur sería todo ese anillo que cuando uno llega tiene entre 50, 80 metros hasta 120 metros de altura de un bloque de hielo, y arriba son planicies de hielo interminables. Entonces, eso es lo que él primeramente cartografió, Cook, que después lo siguieron otras personas, mandado por Inglaterra. Ujú. Pues eso me lleva mucho a pensar de que, por ejemplo, todo este frío que existe en la Antártida, ¿no? Y en los polos, en realidad son anillos protectores, ¿no? Para que se tiene más sentido, ¿no? Para digamos, toda la distancia que recorre el agua, los mares, todo ese tipo que, que hace el planeta, ¿no? Todo lo que se mueve, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con la parte líquida. Pues pienso que eso es como algo que en cierta forma va a hacer que vaya frenando, ¿no? Vaya como se vaya congelando y llegue el punto en donde ya no pueda seguir haciendo lo mismo. Que eso es lo que a mí no me, lo que yo decía en el primer video, que es la parte que a mí me da vueltas, el cómo puede haber una curvatura del agua hacia que haga todo un recorrido, cuando en realidad lo más práctico, incluso de diseño, es que algo lo detenga, ¿no? En una forma recta, y tiene eso más sentido. Y creo que lo que tú mencionas de James Cook, en cierta forma, es que descubre prácticamente eso, ¿no? Sí, sí. Y luego los otros cartógrafos que después lo siguieron, que fueron verificando todo lo que... Porque hasta ese momento se pensaba que Australia estaba unida y adherida a otros lugares, entonces, y islas que estaban cerca de Australia, estaban en otro, o sea, separó geográficamente lo que hasta ahora se conoce y se conoció como algo más normal. Entonces, también fue el primero, por eso lo nombramos a Cook como el precursor de todo esto, junto con Inglaterra, la armada y la corona de Inglaterra, que fue la que llevó adelante todo esto. Exacto. Entonces, pues, en realidad pareciera que las personas de la antigüedad pudieron verificar más de que no existía todo esto de la curvatura, sino que realmente en estas expediciones ellos descubren, incluso hay mucho más territorio del que nosotros pensamos, ¿no? Incluso en la Antártida, que sobre eso también vamos a hablar. Y pues bueno, ese es digamos que James Cook, podríamos decir entonces que fue como un pionero de la cartografía realmente en el mundo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eso por un lado. Después, ya después, en este siglo, en el 1900, ya tenemos a Norteamérica con los grandes financistas y los grandes bancos multimillonarios de Norteamérica que contrataron, y no contrataron porque era un almirante de Estados Unidos. O sea, fue como una autorización y él fue con su gente que él eligió, el almirante Byrd, que también uno lo puede buscar ¿Sí? en internet, está documentado, de que financiado con plata indefinida la cantidad que le haga falta de infraestructura, de maquinarias, de gente, de tiempo. En 1946 la operación se llamó High Jump. Eh, él tenía grandes cargos en determinadas actividades, aparte, que uno lo puede encontrar, por qué también fue elegido. Y esta misión iba a durar aproximadamente 8 meses, entre 8 meses o más, pero básicamente era lo que estaba planificado. 8 meses, ¿no? A las 6 semanas estuvieron todos de vuelta. Y se suspendió todo eso por motivos desconocidos. Nunca se dio a conocer en las entrevistas que se hicieron, que están en televisión, cuando lo llamaron a hacer las entrevistas, que se filmó y que está en internet, la gente lo puede buscar e interiorizarse del tema, de cómo estas personas tampoco hablaron mucho del tema.
solamente habló una de las grandes cosas que a mí me llamó poderosamente la atención del almirante Byrd, que era una persona súper reconocida, una persona, un punto de referencia a nivel mundial, estamos hablando, una persona, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, él era una de las personas súper conocidas, que él habló de que había como pasajes, cuando él fue al Polo Sur, había pasajes que iban al otro lado del Polo Sur. Es como que decir, yo para ir del otro lado de la avenida, es como que la avenida está acá y tengo que cruzar la avenida y hay otro lugar después de la avenida. No estoy adentro de la avenida en mi territorio, sino que cruzo. Y acá lo que él deja trascender es que como que hay, y él dijo y dice que hay una tierra más gigantesca e inhabitada, más grande que toda la superficie de todos Estados Unidos. Y esto llama poderosamente la atención, porque él dice que, y es más, él insta a la ciencia y a los científicos para que vayan y descubran todo ese lugar. Entonces, cosas que realmente uno queda pasmado, porque no se fue más después. No, y algo que a mí me llamó la atención de esa entrevista, que incluso la voy a dejar en el link del video abajo para que usted mire completamente toda la entrevista con subtítulos en español, es que habla algo muy interesante, es que dice que aparte es como un territorio tan grande que tiene muchos recursos, ¿no? Muchos recursos, Son eso, naturales, entonces también. le preguntan a él que, por ejemplo, qué tipo de recursos hay, y él dice que uno de los que él vio fue carbón, que hay carbón como para, digamos, para abastecer al mundo entero. Entonces, el carbón y otras cosas que él empieza a nombrar allí. Y algo interesante que él también menciona en esa entrevista es que dice que en ese momento que él está haciendo todo eso, que está hablando sobre todo eso, es un lugar muy pacífico, pero él mismo prácticamente dice que en un futuro va a dejar de serlo, porque esto va a empezar a traer los intereses de muchos países, porque allí hay mucho territorio y hay muchos recursos que, digamos, están allí esperando por el mejor postor, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. Y bueno, luego, después de varios años y varias expediciones más en secreto que se fueron haciendo a partir de ese momento, llegó un punto en el cual no se dieron cuenta que no se podía trascender todo esto. Entonces, luego de puntos de referencia, después en 1958, después de la creación de la NASA, después vino en 1959 algo que llama poderosamente la atención, que fue un tratado antártico limítrofe, que la persona no puede pasar de determinadas latitudes sur, estamos hablando del sur, sin la autorización de prácticamente un montón de países, que ahí hay un par de fotos que a lo mejor se pueden poner, y se hizo el tratado de el Antártico, de la Antártida, el Tratado de la Antártida, en la cual no podemos ir, o sea, si yo me gano la lotería y todas las multimillonadas de plata, por más plata que tenga de un día para el otro, yo decido ir a determinados lugares, no voy a poder ir porque hay leyes internacionales que se firmaron. Y lo que llama la atención es que esas leyes en 1959 se firmaron en plena Guerra Fría, cuando estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y Norteamérica, Estados Unidos y Rusia, que estaban como hasta no hace mucho tiempo estuvieron, y ahora lamentablemente está todo un conflicto de nuevo. Pero sí se pusieron de acuerdo para firmar eso, y se pusieron de acuerdo, y es como que pusieron, como cuando jugábamos a la escondida, decíamos gancho, gancho o casa, entonces paraba todo, eran todos amigos durante una semana, se firmaban todos los tratados y después seguía la Guerra Fría. Ajá, sí. Algo muy interesante, porque se ve que estaban muy interesados en que nadie vaya para ese lugar. Sí, dicen que actualmente ese tratado lo componen 25 países
Pero bueno, la pregunta que los mismos, nuestros seguidores se pueden estar haciendo es qué tiene eso que ver con la Tierra plana, lo del almirante Byrd. ¿Qué nos diría sobre eso? Y él habló del otro lado del anillo. Él habló del otro lado del muro. Él habló del otro lado del muro. Hablando como que hay un muro, que el muro sería la Antártida. No como un sector y que en el centro de ese sector hay una tierra a descubrir. Él habló de que hay un muro de hielo y que hay determinados pasajes, hay otras personas, otros historiadores, otros viajeros también que dicen que hay otros pasajes que se puede pasar, que supuestamente es por donde pasó Byrd, porque toda la gente que fue con el almirante Byrd, prácticamente cuando volvieron estuvieron entre 3 y 6 meses incomunicados. En vez de contar qué lindo lo que descubrieron, no. Incomunicados es terrible, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención, de que hay un muro, según lo que él dijo, y que del otro lado de ese muro hay tierras vastas, con buen clima, inhabitadas, con recursos. Es a modo de información esto, no es a modo de la verdad absoluta, ojo. Sí, obviamente. Incluso por ahí salió algo que me parece que puede ser falso, ¿no? Que es con respecto a Byrd en uno de sus, dice que él dejó algunos escritos donde él dice que él tuvo una experiencia prácticamente con una raza muy especial allá en la Antártida, que eran como muy blancos, ¿no? Y que le habían dicho que ya estaban habitados allá, que ellos eran los que vivían allá, y que ellos de alguna manera eran los que estaban protegiendo que el ser humano en este lado de acá no llegara al punto nuclear que podría destruir la Tierra. Entonces, bueno, ahí le arman una historia de que él llega y que pierde todos los radares y que lo llevan a un sitio y que conoce a una raza igual a la de nosotros, pero blancos y muy altos y todo eso. Pero bueno, eso yo pienso que puede ser ya alguien que le metió ficción a la expedición de él, o no sabemos. Dicen No que él sabes. dejó escrito, pero no es algo que se pueda corroborar. Pero bueno, lo que en realidad quieres decir con eso es que entonces hay una tierra, o sea, lo que quiere decir es que la expedición de Byrd, de este almirante, nos está diciendo que entonces hay límites. O sea, que hay más tierra, que hay mucho más de lo que nos hacen pensar, pero que por otro lado hay algo que ya lo termina, ¿no? Como un anillo. Entonces, al Claro. existir ese anillo ya no existiría esa caída de la que siempre nos habla, digamos, la Tierra esférica, ¿no? Claro, como que se han puesto todos de acuerdo para que nadie cruce ese anillo y nadie vaya a esas tierras. Es más o menos eso lo que también se ve, Ujú. o se aparenta ver. Es muy factible que ese sea el plan B, ¿no? Nada me sorprende. Sí, porque aquí algo se daña, alguien oprime por ahí un botón que no debe oprimir, entonces ese sería el plan B y vayan a saber si ya han construido, si hay civilización allá, en fin, eso solamente queda como una especie de secreto, pero nos puede revelar de alguna manera esa parte de lo que dicen los terraplenistas en cuanto a los límites, y en cuanto al anillo y en cuanto a la longitud real, la parte más extendida de la Tierra, ¿no? Eso Sí, por una sí. parte. Ahora, hablemos un poco sobre el domo, que tanto hablan los Sobre todo, terraplanistas. ¿Qué es el domo? sí, el domo. El domo acá me llama la atención y que hay muchos también videos que la persona puede interiorizarse en este afán de despertar, de búsqueda, que es lo que estamos tratando de hacer, incentivar a las personas a estudiar y no que tenemos la verdad absoluta, sino que estudiemos. Exacto. Eh, Hay una canción de Pipo Chipolati que dice estudiantes, estudiantes, a estudiar. Así que, Ajá. bueno, estudiemos. Acá está el profesor que era inventor y explorador, Agustín Picard, que estudió en 1931 era camada o estudió junto en la misma aula con Einstein. Fueron compañeros de aula y están en las mismas fotos, uno las puede buscar, están en todos lados. Y él, una de las tantas cosas que hizo fue
fabricar una esfera metálica en la cual él ascendió a una altura de 10 millas de altitud, 51.775 le marcó. Él inventó un montón de cosas que también están en internet. Bueno, y en este experimento, autoexperimento porque fue él solo, llegó a esa altura de 10 millas para ver la redondez de la Tierra. Y oh sorpresa, él descubrió en esa altura, en 10 millas de altitud, sería una altura aproximadamente los que vuelan los pilotos de avión, los MiG, que van a 22 kilómetros, el MiG-29, el avión ruso, va a 22 kilómetros de altura aproximadamente, que también hay filmaciones en internet y se puede ver cómo ellos filman y se ve el horizonte plano. En los MiG-29, filmado hace un poco. Y acá Auguste Piccard fue y llegó a determinada altura y él sacó las conclusiones de que lo único que veía era un anillo perimetral alrededor, porque en esa época no había tanta polución, si bien había fábricas, no había tanta polución atmosférica de los vehículos, y se veía más nítido el aire. Entonces él bajó y habló específicamente de que la Tierra era plana, y después, bueno, hay entrevistas que también están en internet, que habla también la esposa porque él después falleció, y la esposa está en entrevistas, porque ella compartía, era la colaboradora número 1 de todo, ¿no? Entonces, también nos llama la atención esta gran persona que no se le dio trascendencia, como a Einstein. Uh-huh. Pero, o sea, que los terraplanistas hablan de que el domo de la Tierra es como una estructura que está, ¿no?, en forma circular arriba, como una compuerta, ¿no?, que estuviera prácticamente donde estuviéramos encerrados, ¿no?, que no existiera la forma realmente de pasar de esas capas, de esa capa en especial. ¿Por qué surge esa teoría? Y esa teoría surge porque después que Beer volvió y descubrió que había un blindaje y que había muy pocos lugares por el cual ventanas por los cuales se podía pasar y salir de esa estructura de hielo, del perímetro, como vos decías, de que lo llevaron por autonavegación, lo llevaron a las otras tierras que vio Byrd. Luego se hicieron todas estas expediciones, se hicieron un montón de procesos con bombas atómicas y nucleares, que están también en internet, uno lo puede buscar, se puede interiorizar del tema para no opinar y saber un poco más. Entonces, se llamaba Proyecto Pecera o Pecera de Dios. Y después había otro, tenía otro nombre que ahora no lo recuerdo, pero hubo 2 proyectos gigantescos que se tiraron bombas atómicas a ese supuesto domo para romperlo, para poder salir. Y ahí coincidiría en la Matrix de esta persona o este ser que nos tiene presos en la Matrix, que esta persona que nos tiene presos en esa Biblia que nos dejó, dice que hay un domo de arriba, un domo como de acero, que ese domo de acero es lo que podemos ver más adelante, una parte que es impenetrable, y habla de las aguas de arriba. Entonces es una sumatoria de cosas que yo las puedo ir estudiando, no las voy a entender en un segundo. Hay gente que quiere entender, o a mí me pasó también, que yo en una propaganda de 3 minutos quiero entender todo. Y no, el conocimiento te lleva un lento proceso de estudio, asimilación. Uno va viendo que no era como uno creía y uno va viendo otras realidades que condicen con lo que uno ve y que lo otro no era tan así como nos habían enseñado. Sí, a mí, digamos, lo único que se me ocurre hablar sobre ese tema del domo es que
yo no lo vería tanto, no sé si como una estructura física o como como un material especial, ¿no? Como un metal o algo así, sino de pronto como un campo magnético o algo que no permite que pase a cierta distancia, digamos en este caso una nave, ¿no? Porque Sí, sí. a mí me llama mucho la atención de que todos estos supuestos cohetes que salen de la Tierra al espacio, llega un momento en que la comunicación, ¿no? Se pierde o de alguna forma se ve como que uno dice, ¿cómo hacen para seguirse comunicando? A veces uno está aquí con estas tecnologías, ¿no? Y todavía pierde la señal y tiene que por allá irse a un lado a mirar a ver cómo hace para tener Ah, una tecnología que está fuera de toda señal, de todo lo que pueda funcionar. Entonces, nunca muestran como realmente nunca nos han mostrado realmente que pase desde el momento en que ya pasa toda la iosfera y que llegue realmente a ese plano ya del espacio, como que ahí no hay nada. Y también muchos de los cohetes ven que empiezan a subir así y después empiezan a hacer esto en alguien que los está grabando bien. Se da cuenta que ellos en algún momento hacen esto y por allá pueden terminar en el mar, ¿no? Pero nos hacen pensar de que están hay, yendo hay, hay fotos que fueron a parar al mar y te dicen que están allá arriba. se puede Eh, hacer. Sí. Entonces, puede ser que hay algún campo que no les permite que ellos realmente traspasen cierto nivel y que ese anillo, un anillo, digámoslo así, que pudiéramos nosotros no ver, es lo que los terraplanistas podrían denominar como lo que llamarían el domo, ¿no? sí, sí, sí. Y el domo también a veces uno lo puede ver a simple vista. Hay muchos videos que también uno puede ver. Ahora porque tenemos esta tecnología, pero si no antes nosotros, o acá por lo menos yo acá en Argentina, podemos ver de que a veces el sol tiene un halo alrededor y después tiene otro halo más alrededor, eh, lumínico, como si fuera como un reflejo, que no es todo el tiempo, sino que es durante muy pocos días y durante muy pocas horas del año, cuando está todo despejado, se ve esas refracciones en el sol, a simple vista. Después a simple vista también hay un montón de efectos lumínicos que se ven, que se ven tres soles, o se ve un efecto como si hubiera una campana, entonces eso solamente se puede ver en determinados lugares, no en todos los lugares, y queda registrado con registros fílmicos que te llaman poderosamente la atención. Es como cuando uno ve el sol, que como hablábamos el otro día, de que está a determinadas miles de millones de kilómetros de distancia el Sol, pero está el Sol y se ve que hay muchas fotos que está el Sol y los rayos del Sol salen tapados por una nube, para arriba, para abajo, para todos lados. Entonces, sí, ellos dicen que sí, por un efecto de la atmósfera, cuando entra el Sol y pega, se difumina, se hace difuso los rayos del Sol, entonces queda ese efecto. Igual que el Sol y la Luna, cuando está el agua, se ve el haz recto en el agua. Eso puede ser solamente posible en una tierra plana, no en una tierra esférica, que esté en el mar, esos haces de luz. Entonces, es como para decir, bueno, al final estos terraplanistas están diciendo algo que no es tan ajeno a la realidad. Sí, yo el otro día tuve la oportunidad de grabar un arco iris que nunca había visto en mi vida, que era doble, muy bonito. Ah, O sea, eso fue un espectáculo. Y ese arco iris, pues yo la verdad nunca había visto algo así. Se supone que el arco iris se forma, ¿no? Porque precisamente los rayos como un espejo, ¿no? Entre el sol, las gotas que hay en las nubes, o sea, que se arma como un prisma. Y entonces eso es lo que va dando esos colores del arco iris. Pero lo que llama la atención es la forma curva tan perfecta que coge, ¿no? Porque no sí, lo hace recto, lo hace curvo, sí, como sí, si sí. fuera un espejo, ¿no? Sí, a veces llama la atención cuando uno ve arcoíris en fotos de arcoíris o filmaciones de arcoíris,
en diferentes partes del mundo, que cuando están en determinado lugar es más alargado y más bajo, y cuando estás en otro lugar del planeta es más vertical. Son distintos formatos. Y se ha visto de que, suponiendo yo salgo con una manguera y empiezo a tirar agua, hay un montón de videos que uno lo puede ver o uno lo puede hacer en la casa, entonces un día de sol se ve el arco iris adelante de tus ojos, uno lo puede ir filmando, lo puede ir viendo, pero llama la atención que si a todo eso yo lo hago adentro de, no sé, de un lugar, de un hangar, por más que ponga la misma potencia lumínica, ponga los mismos lúmenes que daría el sol, lo mismo, y pongo esa agua, por más lúmenes que tenga, no se me hace un arco iris. ¿Por qué? Porque me faltaría una refracción de una cúpula, que es lo que dicen los terraplanistas que hay una cúpula que te da el efecto del arco iris. Entonces, también te da que pensar. Exacto. Y ya para finalizar sobre este tema, hay una historia de una persona que hacía documentales que me llamó la atención, que se llama Mike DeGruy. Este hombre era experto en hacer documentales que tenían que ver con toda la vida marina. Y entonces en uno de sus documentales él dice que él empezó a descender a cierta profundidad en el mar y que llegó un momento en donde hubo algo, como una especie de, él veía como un lago, y él trató de acercarse a ese lago y cuando estaba llegando al lago sintió que lo golpeó como una especie de domo y lo rebotó. La nave no lo dejó pasar hacia ese lago. Él viene y cuenta esa historia porque él se asombró que prácticamente eso estaba debajo del agua y no podía pasar a cierto límite porque había como una especie de domo, ¿no? O de cúpula que no lo dejaba pasar y ver todo lo que había abajo. Entonces él se quedó pensando si abajo había una civilización o había existido una civilización y que estaba protegida bajo eso mismo, ¿no? Entonces eso fue curioso y a él lo hace, bueno, después de que vio ese documental, al parecer después muere en un accidente en un helicóptero, dicen que fue una muerte muy rara y parte de lo del documental donde él hablaba de eso lo borraron. Entonces, pues deja como entrever el hecho de que sí hay cosas por ahí que a veces quieren ocultar por alguna razón, ¿no? Pudieron existir otro tipo de civilizaciones con sistemas muy parecidos, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, porque en este video nos excedimos, tenemos ya 32 minutos, Uf. entonces podríamos concluir, ¿qué podríamos concluir, Daniel? Y que todos estos temas que nos están llamando la atención y que son no para discutir, sino para razonarlos, para investigarlos, porque llaman poderosamente la atención de que por qué no trascienden todos estos temas y por qué no se profundiza en hablar en estos temas, sino que a veces tenemos tanta tecnología simplemente para ver películas, series, documentales o cosas graciosas en Internet y no dedicamos algo de tiempo en estudiar estas cosas Sí, mientras todavía estén. exacto, es muy importante. Ya para finalizar, pues primero agradecerte, Daniel, por todos los aportes en estos temas, muchas gracias. No, por favor. Gracias Y a ustedes. Gracias a ustedes. y para una conclusión, podríamos decir que entonces cuando decimos que es una matrix, nos referimos realmente a que cuando miramos, por ejemplo, la Biblia habla más de una tierra plana que de una tierra esférica, habla de la bóveda celeste, habla de los límites de la tierra, que la gente pues es tan religiosa o lo que sea, pues entonces es curioso que en ese libro que creen habla mucho sobre eso, ¿no? El libro de Enoch, en fin, hay muchos libros antiguos que hablan sobre todo esto, incluso apócrifos de la Biblia, también nos deja entrever todo eso. Y pues lo que decimos es que si usted mira el libro de Enoch y mira todo eso, lo que realmente si llegásemos a creer que ese libro y que existe ese ser de la Biblia o lo que sea, pues realmente lo que tiene es una especie de granja, ¿no? Tiene a las personas encerradas en un sitio e incluso los tiene asustados, temerosos, etcétera, y por eso es que hablamos
del Matrix. Y cuando hablamos de la parte física o de la ciencia, pues decimos que hay ciertas cosas que nos dejan pensando, como es el hecho de todo lo que hemos hablado, de lo que miramos alrededor todos los días, en las noches, en cómo vemos que no se mueve la Tierra realmente, o muchas cosas que hemos hablado que pues nos tiene que tenemos que mirar un poco la parte religiosa y la parte de la ciencia para poder sacar esta conclusión de que puede ser una Tierra plana bajo un concepto de una matrix, en cierta forma, que tiene connotaciones religiosas. Pero bien, lo dejamos en este punto, como siempre, déjanos sus comentarios, si les gustó este video, por favor, compártanlo a sus redes sociales y esperamos, como siempre, comentarios con respeto y que nos aporten a este tema y sobre todo que sigamos en este despertar, que es lo más importante y como dice mi amigo Daniel, a investigar y a investigar. Bien amigos, no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Leonardo Coronado y nos vemos en próximos videos.